Damos la bienvenida al señor ministro de Minas y Energía, Diego Meza Puyo, quien es economista de la Universidad de Concordia en Canadá, tiene una maestría en economía de la Universidad de McGill en Canadá y es titular de la designación CFA del CFA Institute de Estados Unidos desde 2012. Cuenta con más de 15 años de experiencia en roles de liderazgo en entidades multilaterales del sector privado y alto gobierno. Se ha desempeñado como viceministro de Energía de Colombia, economista y experto del Departamento de Política Fiscal del Fondo Monetario Internacional y también como gerente y economista senior de la firma de consultoría PricewaterhouseCoopers en Alberta y British Columbia en Canadá. Escuchemos entonces al ministro. Bienvenido. Gracias, Claudia. Muy buenos días para usted, para todos los que están hoy conectados a este importante evento anual de Adacolgen en su edición número 13. Es un placer para mí estar abriendo y compartiendo con ustedes todos los avances que hay en materia de transición energética en el país, en donde las empresas agremiadas de Acolgen son protagonistas de toda esta transición energética que hoy es un legado para el presente y para el futuro de Colombia. Antes de arrancar con la presentación y de que discutamos cómo estamos en materia de transición energética, cuáles son los proyectos que están entrando, qué se viene en los próximos meses que quedan de este gobierno y cuál es la hoja de ruta que vamos a dar para el futuro, quiero aprovechar el espacio para hacer mención de la afectación que hemos tenido desafortunadamente por los bloqueos. Y creo que es importante que sigamos siendo conscientes de todos los impactos económicos y en materia de empleo, en materia de abastecimiento de alimentos, en materia social, que han traído todos estos bloqueos criminales que no son protesta pacífica. Y el sector ha estado siempre posicionado para ser uno de los sectores de la reactivación. Sabemos que Colombia venía como el resto del mundo después de haber enfrentado los primeros 12 meses de una pandemia que nos obligó a hacer unas inversiones muy importantes en el sector de la salud, que nos obligó además a iniciar programas sociales para atender a la población más vulnerable y nos habíamos enfocado en que el 2021 fuera el año de la reactivación económica. Después de 3 trimestres de crecimiento económico negativo, el primer trimestre del 2021 nos causaba mucha expectativa. Algunos analistas decían que iba a continuar ese crecimiento negativo en el primer trimestre. Otros como Fedesarrollo decían que la economía colombiana iba a crecer un 0.6% en esos primeros 3 meses del año. Pero las cifras reales fueron mucho más alentadoras. En el primer trimestre prácticamente duplicamos la proyección del DANE y hubo un crecimiento del 1.1%. Eso era muy positivo para el sector productivo del país, para todos los colombianos, porque veíamos cómo la economía había sido muy resiliente y estábamos ya con la vacunación masiva también empezando a desplegarse en todo el territorio nacional y unas proyecciones muy importantes y muy alentadoras. Y ahí el sector minero energético tenía unos proyectos muy importantes que estaban incluidos en el compromiso por Colombia que lanzó el presidente el 20 de julio del año pasado, más de unos 35 billones de pesos en inversiones en los próximos 2 años, la posibilidad de generar cerca de 50.000 empleos o puestos de trabajo y una serie de proyectos en el sector eléctrico, tanto en generación como en transmisión, en el sector de hidrocarburos y en minería, para seguir jalonando esa reactivación económica del país. Desafortunadamente llegaron las protestas, que como lo hemos dicho siempre, garantizamos la protesta pacífica, pero llegaron también esos hechos de vandalismo, esos hechos criminales, de bloqueos que han afectado muchísimo al país y desafortunadamente nos han retrasado la reactivación económica que todos estábamos esperando. Y ahí el sector energético no ha sido ajeno. Hemos tenido unas afectaciones bastante fuertes, sobre todo en materia de abastecimiento de combustibles, en materia de producción de hidrocarburos, tanto de crudo como de gas, en el sector de refinación, en donde hemos dejado ya de producir cerca de 1.8 millones de barriles y se han dejado de percibir
más de 450.000 millones de pesos solo por ese concepto. Y eso pues es recursos que no han llegado al país en materia de balanza comercial, en materia de inversión extranjera directa, en materia de regalías desde el punto de vista fiscal, que es tan importante. Pero a pesar de todo esto, seguimos con una decisión de seguir enfocándonos en este segundo semestre plenamente en la reactivación. Vemos cómo los analistas internacionales siguen dándole a Colombia unas proyecciones de crecimiento por encima del 5, incluso del 6% en algunos casos, y ahí tenemos que asegurarnos que el sector energético, que la transición energética sigan siendo protagonistas. Entonces yo quiero arrancar por contarles en qué estamos y cómo viene dándose todo el proceso de reactivación económica, de reactivación sostenible, la transición, cómo se está posicionando en el país y hacia dónde vamos a seguir. Lo primero que quiero decir es que ha sido sumamente importante la participación que ha tenido el sector privado de la mano de las empresas de generación por montarse en todo este proceso de transición energética. Como ustedes saben y conocen perfectamente, desde el inicio del gobierno creamos un marco fiscal muy atractivo para que los proyectos tanto de generación como de autogeneración y los proyectos de eficiencia energética fueran muy atractivos a la inversión privada. Y eso lo complementamos con un programa de subastas donde incluimos innovación en materia de política pública muy importante, y tuvimos esa primera subasta exitosa en el año 2019. Y ahí, como lo decía, ha sido también clave que las empresas que no son del sector se hayan aliado con empresas del sector para seguir desarrollando todo el tema de transición energética. Ahí quiero resaltar, por ejemplo, el Grupo Colombina, que ahí estamos viendo las imágenes, cómo el año pasado lograron la instalación de un proyecto de autogeneración en Santander de Quilichao con más de 5.000 paneles, lo cual le va a proveer cerca del 20% del consumo de energía anual de la planta, con una reducción importante de más de 1.000 toneladas de CO2. Y lo veíamos ahora, las imágenes anteriores, también Pétalos de Córdoba, un proyecto que estuvimos inaugurando con Green Yellow en Planeta Rica, donde el grupo Éxito pues también se asoció para crear el primer sistema centralizado operativo para proveer la energía del aire acondicionado de más de 27 almacenes del grupo en todo el país. Y eso es energía confiable, energía competitiva, que es lo que hemos querido hacer. En el caso del grupo Éxito, es una planta que tiene cerca de 10 megavatios de capacidad instalada y la capacidad además de reducir en cerca de 6.500 toneladas de CO2 equivalentes al año. Y eso nos ha permitido ese tipo de proyectos que han complementado los proyectos asignados tanto en la subasta del cargo por confiabilidad como en la subasta de contratos de largo plazo y todos los proyectos que se han venido dando de manera bilateral, posicionar a Colombia y decir hoy con total certeza que esta transición energética es una realidad. Y hoy tenemos ya proyectos que van a entrar en operación en los próximos 6 a 12 meses, donde vamos a superar esa meta inicial de los 1.000 megavatios de capacidad instalada, pero que tenemos que para finales del año 2022 superemos también los 2.500 megavatios. Vamos a tener un hito muy importante a finales de este año 2021 con la entrada en operación del primer parque eólico de tecnología de punta en el país, donde Isagen con el proyecto Guajira 1 pues va a ser el pionero de los parques eólicos de nueva generación que se van a construir en el país en los próximos años, y seguramente vamos a ver la entrada de unos 2 o 3 parques adicionales en los 2 primeros trimestres del próximo año. Aquí ven obviamente la distribución de los proyectos que tenemos.
que fueron asignados en la subasta del año 19 y donde esperamos llegar al año 2022, como lo hemos discutido con muchos de ustedes en diferentes escenarios, vamos a lograr llegar a ese 12 a 14% de participación de energía renovable no convencional en la matriz, complementando esa matriz que tenemos que es de las más limpias del planeta, obviamente con una base de generación muy importante del sector hidroeléctrico y una complementariedad también del sector térmico. Y aquí creo que es importante hablar de las inversiones, más de 8 billones de pesos en inversiones que hay comprometidos en los proyectos de las subastas y la capacidad de generar más de 6.000 empleos directos durante la etapa de construcción. Y aquí creo que, como ustedes lo saben y lo acabamos de anunciar la semana pasada, tenemos 2 o 3 caminos adicionales para seguir consolidando todo este proceso de transición energética. En primer lugar, está la nueva subasta de energía renovable no convencional, que ya dejamos en firme la convocatoria, que la hicimos la semana pasada, y esperamos poder tener una adjudicación en el mes de octubre del presente año. Y aquí es importante mencionar algunas de las características principales. Vamos a tener la participación de proyectos de energía renovable no convencional mayores a 5 megavatios de capacidad instalada, que estén en un mínimo de fase 2 en los proyectos inscritos de la UCME. Podrán además participar proyectos que ya hayan tenido adjudicación del cargo por confiabilidad y de la subasta de contratos de largo plazo del año 2019, siempre y cuando presenten ofertas para el bloque horario de las 5 de la tarde a las 12 de la noche. Van a ser proyectos que tienen que cumplir con sus obligaciones de entrega de energía en enero del 2023, porque queremos proyectos que puedan arrancar construcción rápidamente y ayuden a esa reactivación económica del país, pero entendiendo también las circunstancias y las coyunturas actuales, vamos a tener un colchón de cerca de 2 años sin que se les ejecute la garantía, siempre y cuando puedan estar cumpliendo con esas obligaciones. Y aquí quiero también mencionar que es muy importante que aquí se abre una gran oportunidad para los usuarios del mercado no regulado, que representan casi un 30% de la demanda nacional y también pueden aprovechar todo ese potencial de estos proyectos que van a participar por el lado de la generación en esta subasta. Y aquí un punto para cerrar a hablar de la subasta que también creo que es importante resaltar. La semana pasada la UCME publicó el estado de los certificados que ha venido expidiendo para generación de energía renovable no convencional como para eficiencia energética. Y vemos que en todos los certificados que se han emitido a la fecha, corte el 31 de mayo del presente año, pues tenemos certificados que equivalen a inversiones por más de 6 billones de pesos. Desde que empezó este gobierno, la UCME ha incrementado la expedición de estos certificados en más de un 185%, y desde el inicio del gobierno se equivale a más o menos unos 800 certificados para proyectos de generación y más de 300 certificados para el tema de eficiencia energética. Y creo que eso es muy importante porque tenemos también que pensar en las otras aplicaciones dentro de la transición, y hay una oportunidad que se ha venido abriendo en el país muy importante, es todo el tema del almacenamiento de energía a gran escala. Y aquí quiero resaltar uno de los proyectos más importantes que tuvimos la oportunidad de estar inaugurando a principios de este año, y fue justamente el proyecto que vemos en este momento en el video, que es la batería para almacenamiento a gran escala en la central de Termosipap, que es parte del portafolio que tiene en el EMGESA. Y esta es una batería que le permite incrementar la capacidad de generación a esta planta, porque tiene un almacenamiento de cerca de 7 megavatios de potencia y más de 3.9 megavatios hora de energía. Y esto lo que permite es ampliar la capacidad de la planta, y creemos que esto lo vamos a ver reflejado en otro tipo de operaciones dentro del sector en los próximos meses, y permite además que esa capacidad que tiene generación incrementar todo lo que se hace desde el punto de vista de generación
de energía eléctrica. En particular, ese proyecto que acabamos de ver tiene una vida útil de 15 años y contó con una inversión de cerca de 6 millones de dólares. Y eso nos lleva a otro de los grandes hitos que se van a dar en este año en materia de transición, y es la primera subasta en Latinoamérica para un sistema de almacenamiento con baterías a gran escala, que lo vamos a hacer aquí en el país, que lo está liderando la Unidad de Planeación Minoenergética. Algunos de las características relevantes: va a ser un sistema de almacenamiento para apoyar a la red eléctrica, en este caso en el departamento del Atlántico. Va a contar con una capacidad instalada de cerca de 50 megavatios. Se espera que el sistema entre en operación antes de junio del año 2023, como lo decía, para respaldar la red de transmisión y mitigar las restricciones que tanto han aquejado a la costa Caribe. Y esto además va a permitir también mitigar inconvenientes presentados por la falta o la insuficiencia de redes de transporte de energía en el sistema de transmisión regional. Y por eso también creemos que este tipo de convocatorias, que es la primera que hace la UCME, también se van a replicar en los próximos meses ya de una manera regular. En este momento estamos mirando también diferentes aplicaciones, no solamente el complemento o el apoyo a la red, sino pensar que con esa gran entrada que hay ahora de proyectos de energía renovable no convencional y con la variabilidad que tienen, pueden apoyarse en este tipo de soluciones y de mecanismos que les pueden dar mucha respaldo para esa variabilidad que presenta la energía renovable no convencional. Y hablando de estas nuevas tecnologías y nuevas fuentes de energía, también quiero aquí aprovechar y hacer mención de otro hito importante que ya ocurrió este año, y fue que estuvimos inaugurando el primer proyecto piloto de generación de energía eléctrica con geotermia, otra fuente de energía renovable no convencional que ahora entra en el país para pensar en desarrollarse a gran escala. Esto va a complementar todos los proyectos de eólicos, los proyectos solares, los proyectos de biomasa que hemos venido viendo en los últimos meses. Y este proyecto es importante porque tuvo un trabajo tripartito muy importante, donde estuvo presente el sector privado, donde estuvo presente el gobierno a través del Ministerio de Minas y Energía, y donde estuvo presente la academia a través de la Universidad Nacional de Medellín, sector privado con la empresa Parex, con este piloto que es obviamente de una capacidad muy limitada, pero es un primer avance en materia de generación con geotermia. No va a ser el primer piloto que veamos, la empresa está trabajando en un segundo piloto en otro campo de producción petrolera que se va a estar inaugurando antes de que se acabe el 2021, y Ecopetrol también avanza en sus propios pilotos en el departamento del Meta con baja y media entalpía para que este sea otro de las nuevas fuentes de energía que vamos a tener en el país en los próximos años. Y además de la geotermia, tenemos otras dos grandes apuestas. Tenemos el tema del hidrógeno, que se viene posicionando como uno de los energéticos del futuro, con una atención muy importante por parte de países desarrollados que ya quieren ubicar e identificar cuáles van a ser los principales proveedores de este energético a sus países, y por eso estamos trabajando en la hoja de ruta del hidrógeno para los próximos 30 años. Estamos haciendo una evaluación de competitividad para esta fuente de generación, identificando cuáles van a ser los mercados potenciales, tanto domésticos como extranjeros, como lo decía ahora. Además, venimos haciendo también alianzas con el gobierno alemán, con empresas alemanas que han mostrado un interés muy grande por poder tener ese tipo de generación en Colombia. Tuvimos la semana pasada reunión con BDI, que es el equivalente a la ANDI en Alemania, y esperamos también habilitar dentro de ese trabajo de preparación unos pilotos para que arranquen en el primer semestre del próximo año. Sabemos que ya hay empresas que han comprado electrolizadores para arrancar la producción de hidrógeno verde en el país, y también queremos apostarle, por supuesto, al hidrógeno azul, que creemos que tenemos un gran potencial. Y en materia de fuentes de energía renovable no convencional, venimos también trabajando
en habilitar regulatoriamente la hoja de ruta para el desarrollo de la producción de energía eólica costa afuera. Ahí tenemos un trabajo importante con el Banco Mundial y es importante también mencionar la alianza con el gobierno danés que nos va a permitir adquirir conocimiento y poder desplegar parte de lo que se ha hecho en este país que es pionero en materia de generación eólica costa afuera. Y creo que para cerrar el tema de generación, importante también mencionar lo que se viene haciendo en materia de gas. Tenemos un plan de abastecimiento de gas que complementa los proyectos que han venido entrando también, que van a complementar la matriz energética, y además una de las principales preocupaciones que hemos tenido es poder garantizar ese suministro permanente de gas en el país, tanto para el parque de generación como para el uso industrial, comercial y residencial, y por eso importante ahí mencionar el proceso de adjudicación de la planta de regasificación del Pacífico, que conjunto con todos los proyectos que están planteados en el plan de abastecimiento de gas, que incluye además un gasoducto desde el puerto de Buenaventura hacia Yumbo, pues son inversiones por cerca de 800 millones de dólares para esta región del país que necesita inversiones de este tipo para continuar su desarrollo económico. Y para terminar el tema de la transición energética, y voy a cerrar ahora con unos temas de movilidad, perdón, de cambio climático, voy a centrar ahora en el tema de movilidad. Y creo que este es un gran complemento para lo que hemos venido viendo en la transición energética. Colombia hoy ya se posiciona como el líder indiscutible en materia de movilidad eléctrica en América Latina, con unas cifras muy importantes. Y aquí simplemente resaltar que en el año 2019, 6 meses después de haber promulgado la ley de movilidad eléctrica, Colombia ese año se le pasó a Chile y a Costa Rica y a República Dominicana en el número de vehículos registrados, tanto eléctricos como híbridos. Y en el 2020, a pesar de la pandemia, tuvimos un crecimiento muy importante de más del 90% comparado con el año 2019, pero ese crecimiento ha venido acelerándose en el año 2021. Tuvimos ese crecimiento exponencial en el año 2020, en los primeros 5 meses del año 2021 un crecimiento de más del 240%, con la venta de vehículos eléctricos e híbridos. Esta diapositiva está un poco desactualizada, le falta el mes de mayo, que nos logró posicionar en ya 4.700 vehículos para lo que va corrido del año, y con estas proyecciones esperamos llegar a 10.000 vehículos eléctricos e híbridos para el final del 2021. Ahí para que tengan en contexto la meta, el plan de desarrollo para este cuatrenio era de 6.600, creo que lo vamos a superar con creces, y la meta 2030 es poder llegar a 600.000 vehículos eléctricos en el país. Y esto, por supuesto, se complementa con todos los otros temas de movilidad sostenible, como es el caso del gas natural vehicular, como es el caso del auto GLP, donde también este año ya inauguramos las 2 primeras estaciones para este energético que es más limpio. Y esa venta de vehículos individuales se complementa también, por supuesto, con el tema de carga pesada, que aquí vale resaltar que el sector privado también está incursionando de manera muy importante en este segmento. Y estuvimos en febrero en la planta de aquí de Tocancipá de Bavaria, conociendo la primera flota de camiones de carga pesada eléctricos del país. Los primeros 20 camiones se pusieron en funcionamiento en febrero. La empresa espera cerrar con 200 camiones a final de año, y esto complementa lo que hemos venido viendo también de una manera acelerada en materia de transporte masivo, con los sistemas de transporte de buses eléctricos de Medellín, de Cali, y por supuesto en Bogotá con Transmilenio, donde ya estamos alcanzando la segunda flota de buses a nivel país más grande del mundo después de China. Y importante mencionar que también en ciudades intermedias ya vemos este tipo de tecnologías. Estuvimos también a principio de año en Córdoba, en Puerto Libertador, y vimos como la empresa de Romatoso inauguró también su flota de vehículos eléctricos para transportar diariamente más de 2.000 trabajadores entre la mina y sus residencias. Y con esto quiero simplemente decir que ahí estamos totalmente
sincronizados con lo que hemos venido planteando en materia de lucha de cambio climático y reducción de emisiones de CO2. Y eso me lleva al punto final, y es que este sector, gracias a muchas de las empresas que son agremiadas de Acolgen, que además ya firmaron la alianza por la carbono neutralidad para el sector eléctrico a 2050, nos permite decir que estamos cumpliendo con la meta que tenemos en el Plan Integral de Gestión de Cambio Climático, que fuimos el primer sector en tener implementado este plan, donde esperamos reducir 11.2 millones de toneladas de CO2 a 2030. Y eso también nos ha permitido lanzar una guía virtual para la gestión de planes empresariales en materia de cambio climático. El Ministerio de Minas ha venido dando ejemplo, tenemos nuestro propio proyecto de autogeneración con paneles solares y además tenemos también una compra de bonos de carbono con un proyecto de reforestación en Bichada, que nos permite hoy decir que somos un ministerio carbono neutral. Y aquí simplemente para realzar lo que decía ahora de la alianza por el sector eléctrico, de la carbono neutralidad, donde esa alianza la firmamos el Ministerio de Minas y Energía, XM, y de manera voluntaria llegó AES Colombia, Celsia, Enel, EPM, ISA Intercolombia, Transelca y URRA. Y lo que queremos es que más empresas se sigan uniendo a esta alianza para tener la mayor cobertura posible, que además pues nos permite liderar a nivel sectorial también a través de toda la industria colombiana. Entonces, con esto simplemente quiero decir que cuando estamos ya saliendo de momentos muy difíciles, muy duros, por lo que mencioné al inicio de esta intervención, pues no podemos olvidar que este sector, el sector energético, es uno de los sectores que es más resiliente, que es capaz de convertir esas crisis en oportunidades, y esas oportunidades es lo que nos han permitido trazar un camino de evolución y evolución permanente. Y juntos los invito a que sigamos construyendo esta historia de transición energética dentro de este sector, que como lo dije al inicio, es el legado para el presente y para el futuro de Colombia. Muchas gracias. A usted, señor ministro Diego Mesa Puyo, muchísimas gracias. Pues todo lo que nos ha dicho está totalmente en línea con lo que Acolgen considera que debe hacerse para que Colombia siga siendo un país confiable en materia de generación de energía. Recordemos que nuestro país en la región ocupa el primer lugar en confiabilidad y además todos estos proyectos de los que nos ha hablado en materia de transición energética, como el almacenamiento de baterías, de hidrógeno, la subasta de energías no convencionales, en fin, todo lo que nos ha compartido también acerca de lo importante que es ese trabajo coordinado entre el sector público y privado es fundamental para que Colombia pueda seguir escalando posiciones en materia de transición energética. Recordamos que actualmente Colombia ocupa el puesto número 25 entre los 115 países evaluados por el Foro Económico Mundial en materia de transición energética. Así que ha sido un gusto, ministro, escucharlo, y para las 14 empresas afiliadas en Acolgen se recibe con muy buen agrado todos estos proyectos de los que usted nos ha hablado, porque como usted dice, a pesar de los momentos complejos que está viviendo el país, el sector de la energía ha estado cumpliéndole, garantizando el suministro para todos los colombianos y tiene que seguir siendo líder en el desarrollo económico del país. Muchas gracias de nuevo, ministro. Ahorita cedo la palabra al presidente de la Junta Directiva de Acolgen, el doctor Rafael Amaya, de la empresa URRA, que cuenta con conocimientos y estudios generales en disciplinas administrativas, financieras y técnicas en dirección, operación y comercialización de la energía eléctrica de centrales de generación eléctrica. También tiene una amplia experiencia y habilidad en estrategias de mercadeo y comercialización de productos de alta inversión. Ha sido consultor y asesor en el diseño de estrategias y políticas relacionadas con el desarrollo financiero, comercialización de productos de alta inversión, comercialización de energía eléctrica, combustibles, entre otros. Tiene amplia experiencia como ingeniero electricista en la Corporación Eléctrica de la Costa Atlántica, Corelca, en electroenergía, energía confiable, Cementos del Caribe y en Carvajal. Desde el área comercial de la empresa URRA lidera los equipos humanos de las áreas de energía, mercadeo y nuevos proyectos de generación. Le doy entonces la palabra al doctor Amaya. Bienvenido. Buenos días para todos. Señor presidente de la República, doctor Iván Duque Márquez.
señor Ministro de Minas y Energía, doctor Diego Mesa Puyo, director de la CREC, Jorge Valencia, director de la UDME, doctor Cristian Jaramillo, integrantes del Gobierno Nacional, señores conferencistas, congresistas de la República, miembros del Consejo Gremial Nacional, representantes de la Academia, miembros de la Junta Directiva de Acolgen, presidente ejecutiva de Acolgen, Natalia Gutiérrez, colaboradores de las empresas asociadas a Acolgen, colaboradores de Acolgen, periodistas de los medios de comunicación y para todos los asistentes. Me permito darles la bienvenida al 13º Congreso Anual de Energía de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica, Acolgen, en el que tendremos una agenda académica robusta en estos 2 medios días con invitados de alto nivel que enriquecerán las discusiones y análisis sobre los temas del sector. El sector eléctrico ha sido trascendental para el desarrollo sostenible del país, siendo ahora uno de los ejes fundamentales para la reactivación de la economía colombiana, al ser el responsable de una parte importante en la creación de empleo, bienestar y progreso en todas las regiones del país, ya que nuestros proyectos de generación incluyen también inversiones en infraestructura y en muchos casos aportes a la población local en términos de vivienda, educación y alimentación, entre otros. Las empresas de generación de energía no hemos suspendido nuestras actividades. Desde que empezó la pandemia, hemos prestado un servicio sin interrupciones en todo el país, garantizando la protección de nuestros colaboradores y el bienestar de los colombianos. Nuestro trabajo no se detiene y seguiremos trabajando con nuestro compromiso por Colombia. Contamos con un sistema energético confiable, el cual ha permitido que el país no se apague en los últimos 28 años. Esto cobra mayor trascendencia si tenemos en cuenta el proceso de incorporación de nuevas fuentes de generación en búsqueda de una matriz diversificada. En este sentido, Colombia tiene importantes oportunidades en el desarrollo de energías renovables. No en vano contamos con una matriz de generación limpia y sostenible, en la cual cerca del 70% proviene de energías renovables, principalmente del agua. Esto nos ubica en una posición privilegiada y nos convierte en referente a nivel mundial. En cuanto a la transición energética y a la incorporación de otras fuentes de generación de bajas emisiones como solar y eólica, el país tiene la oportunidad de continuar su posicionamiento a nivel regional y mundial. En el 2020, Colombia subió 9 puestos en el índice de transición energética del Foro Económico Mundial, ubicándose en el puesto 25 entre 115 países. Desde Acolgen manifestamos nuestro apoyo al Gobierno Nacional en su propósito de contribuir para que el sector eléctrico colombiano siga siendo referente a nivel regional y a nivel mundial en términos de confiabilidad y sostenibilidad. Nuestras empresas están comprometidas con la consolidación de un sector que, como lo ha hecho hasta ahora, desarrolla acciones para proteger el medio ambiente y el desarrollo de las comunidades a lo largo y ancho de Colombia. Asimismo, apoyamos este proceso de transición energética que se viene adelantando desde hace un par de años, el cual, como política pública, propende por mejores dinámicas que aporten al sector energético y al progreso del país. Es de destacar que nuestras empresas representan el 83% de los proyectos de energía con bajas emisiones asignados en la subasta del año 2019, una cifra significativa que es una muestra clara de la importancia de las energías renovables para la asociación. El futuro de la energía en Colombia, tal y como ocurre en muchos países, estará marcado por la transición energética. La sociedad cambiante en la que vivimos y los nuevos retos a los que debemos enfrentarnos, siendo el cambio climático el más importante de ellos, requiere una real transformación del sector que permita alcanzar el desarrollo sostenible y la descarbonización del país mientras se mantiene un servicio de calidad y eficiencia. En el 2020, teniendo en cuenta la coyuntura por la que atravesamos a nivel global, como gremio, decidimos destinar los recursos de este evento para ayudar a fundaciones de Colombia con el pago de su factura de energía. En alianza con Caracol Radio, apoyamos a más de 50 fundaciones de 13 departamentos y 22 municipios, impactando positivamente la vida de más de 140,000 habitantes, lo cual ayudó a contribuir a su bienestar en medio de la coyuntura. Finalmente, desde la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica, manifestamos nuestro apoyo al Gobierno Nacional en la situación actual,
que deja serias afectaciones a la economía y en general a nuestro país. En el marco de este Congreso Anual de Energía, buscamos que sea un espacio de discusión enfocado a construir el futuro modelo del sector energético colombiano. Sean todos bienvenidos.